Bien, voy a utilizar otra pizarra aquí en paralelo. Vamos a ver. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Recordemos lo básico. Imaginémonos un bloc diagrama. Bien, un bloc diagrama de esta manera. En general. Y digamos, pues, que este plano de acá, sea un plano P. Vamos a ver. Un plano P. Esto funciona para todos los planos en general, pero bueno, a nosotros siempre nos enseñan con los estratos. Imaginemos que este es un plano de un estrato. Bien, entonces ustedes saben que dentro de esto, esta línea que yo estoy dibujando lo mejor posible es la línea del rumbo, o lo que ustedes también conocen como el strike. Y nosotros sabemos que la dirección de buzamiento, el dip de IP, muy bien, viene a ser, ¿no? Como siempre nos dicen, la línea de máxima pendiente, que se traduce geométricamente como una línea en el espacio sobre y a lo largo del plano inclinado P y en una dirección perpendicular. Imagínense que aquí yo voy a tener un plano, le voy a poner Paux de auxiliar. Ese plano auxiliar que está en el espacio corta al plano del estrato. Aquí le pondré plano del estrato, digamos en general, ¿no? Corta el plano del estrato, pero incluye a la línea de la dirección de buzamiento. Es decir, esa línea de dirección de buzamiento es paralela al plano auxiliar, ¿no? A ese plano auxiliar vertical que lo contiene. Muy bien. Entonces, eso es, por ejemplo, lo que uno intenta hacer en un corte. Este plano auxiliar vendría a ser lo que arbitrariamente le conocemos como la sección o el corte, ¿no? Y obviamente, ese buzamiento, ese ángulo, este ángulo de buzamiento, muy bien, obviamente sería el buzamiento real. ¿Eso qué quiere decir? Que geométricamente, si les consultan, quieren saberlo más detenidamente, el buzamiento real, ¿no es así? Es el ángulo de buzamiento que se contiene en un plano vertical o auxiliar de esta manera, pero que se ubica en una dirección que es perpendicular al mismo tiempo a la línea del rumbo. Ese es el buzamiento real. El buzamiento real a veces nos preguntan, a mí me ha sucedido en charlas, así, me pregunta gente a veces, me dice, Luis, ¿cómo determinas el buzamiento real? El buzamiento real es lo que efectivamente ustedes miden bien en el campo. Cuando ustedes van con su brújula y, por ejemplo, determinan un plano de estrato y miden el rumbo y buzamiento de ello, ese es el buzamiento real. Claro, estoy suponiendo con ello de que saben utilizar bien todos la brújula, no lo voy a dudar, no lo pongo en tela de juicio. El buzamiento real ya lo miden ustedes de por sí en el campo. Es el dato que ustedes llevan a su libreta, es el dato que ustedes ponen en el mapa, es el dato que nadie va a poder cambiar. Bueno, puede variar quizás de geólogo en geólogo 1 o 2 grados, ¿no? Algunos tienen la brújula más o menos afinada, otros lo miden no necesariamente igual, no miden una evidencia geológica, un mismo plano en el mismo sitio, pero el buzamiento real es lo que ustedes miden en el campo. Con las brújulas Brunton, ¿no es así? Lo que ustedes hacen es cuando ponen lo que le llaman acá en Perú el ojo de pollo o la burbuja de la horizontal y la ponen en el centro, ustedes están generando un plano horizontal imaginario que lo intersectan con el plano o la inclinación per se como tal de campo. ¿Sí? Ustedes determinan una línea de rumbo allí y después lo que hacen es en línea perpendicular hacia abajo, miden, como dijo una compañera hace unos momentos, miden con el inclinómetro el buzamiento. Y ese es su buzamiento real. Si no lo sabían, bueno, ya se están enterando. ¿Sí? Pero ese es su buzamiento real. El buzamiento aparente, ¿qué viene a ser? ¿No? Voy a extrapolar este dibujo de acá, o esta parte del dibujo, al lado derecho. Bien, voy a colocarle otro color para que, déjenme ver, color aquí.
Voy a colocar acá mi barra de colores. Un momentito. Para que esté súper claro. Mejor. Entonces, esa parte del dibujo de la izquierda que yo estoy viendo, la voy a extrapolar ahora a la derecha y hay una cuestión. Esta dirección de buzamiento inclinada es perpendicular. Pero si ustedes imaginariamente trazan otra línea por acá, otra línea inclinada, ¿qué pasaría? Ese ángulo ya no sería perpendicular, ¿no es así? Pero igualmente, en esta parte del espacio, aquí, yo puedo tener un ángulo de inclinación, ya sea a lo largo de esta línea discontinua o esta flecha discontinua que yo he colocado aquí, o por ejemplo acá. Yo puedo tener otros ángulos de inclinación. Cualquier dirección que no sea perpendicular a la línea del rumbo va a incluir hacia abajo una inclinación aparente o buzamiento aparente. El buzamiento real siempre, pero siempre es mayor al buzamiento aparente. Ahora, pero la pregunta es, ¿qué tanto? ¿Qué tanto es el buzamiento real mayor que el aparente, no? Va a depender de mi línea de sección. Vamos ahora a conceptualizar esto a otro punto. Vamos a imaginarnos una vista en planta. Muy bien. Imaginemos que tenemos el rumbo, ¿no es así? El rumbo, yo imagino que todos aquí aplican la regla de la mano derecha. Tengo un rumbo de 60 grados, ¿no es así? Y una inclinación, obviamente, hacia el sureste, ¿no? De, digamos, 70 grados. Si yo trazo, obviamente, la sección en dirección paralela, así como ustedes están viendo acá, en dirección paralela a la dirección de buzamiento, cuando yo coloque en el corte abajo, en el relieve topográfico, la proyección, pues va a ser el buzamiento real, ¿no? 70 grados. Pero va a haber un detalle, que en la realidad no siempre lo que yo voy a tener es esto. Yo lo que voy a tener, como les decía hace unos momentos, ¿no? Lo que yo voy a tener es que muchas veces, por más a veces que yo trate de ser preciso, ¿no? Que mi sección va a cortar así a mi rumbo y o a mi dirección de buzamiento. La línea delgada, ojo, es la dirección de la posible sección que yo esté realizando. Esta línea de sección puede estar así o, por ejemplo, podría estar también así. En el peor de los casos, quizás. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Quiero que se fijen esto y que vaya, por favor, más allá de la mnemotecnia o el memorismo. Muy bien. ¿Por qué? En este caso, por ejemplo, la línea discontinua que representa lo voy a poner el corte, porque el curso tiene ese nombre, corte, la línea es continua. Aquí es 70 grados, es decir, si yo corto esto, genero el corte y o sección, hacia abajo voy a tener la inclinación de 70 grados. Pero ¿qué va a pasar si yo voy, por ejemplo, haciendo una rotación de esta manera, así? ¿Cuánto sería el buzamiento aparente hacia abajo? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto estimarían que sería el buzamiento aparente? ¿Sería 70 grados? Sería menor que 70, ¿no? La pregunta sería, ¿qué tan menos que 70 va a ser? Va a depender de esto. Mientras que la línea de la sección sea lo menos paralela a la dirección de buzamiento, pues la diferencia entre el buzamiento real y el aparente va a ser también mayor. Mientras que la sección o la dirección del corte sea lo menos paralela a la dirección de buzamiento,
Cada vez que hago esto, me alejo, me alejo, me alejo, me alejo, me alejo, me alejo. Obviamente, el buzamiento aparente, en este caso, a lo largo de esta línea o de este corte discontinuo, ya no va a ser 70. Por ejemplo, en esta línea, lo más probable es que acá, por ejemplo, sea 38. Si hubiese tenido esto, creo que es lo que ustedes han estado contestando hace unos momentos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Si yo tuviese esto, por ejemplo, lo más probable es que acá, por ejemplo, tenga 61, digamos, no lo sé. Y si esto yo me voy, le trazo otro ejemplo y tiendo a hacer lo más paralelo posible a la dirección de buzamiento real, pues aquí el buzamiento aparente será seguramente, como dijo Salvador, 67, 68. Ahora dime a decir, pero Luis, tú has colocado esto aquí hacia la derecha. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esto está así? De la misma manera. No interesa. La cuestión es que si esa línea de la sección tiende a ser lo más oblicua respecto a la línea del rumbo, o que es lo mismo, que se aleje, o sea lo menos paralela respecto a la dirección de buzamiento, pues simplemente en esa medida también va a disminuir, ¿no?, mi buzamiento proyectado, en este caso, el buzamiento aparente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esa línea o el corte yo lo hago en dirección perfectamente paralela a la dirección del strike, del rumbo? ¿Qué pasaría? Ajá, exactamente. Lo verían como un estrato horizontal, pero en realidad no es un estrato horizontal. Simplemente, como ustedes están viendo la vista desde un buzamiento aparente, lo están viendo de otra manera, que obviamente no es real. Fíjense que todo esto lo explico porque son cuestiones de perspectivas. Depende desde dónde estamos viendo los datos. Y justamente los cortes o secciones geológicas son esos, son perspectivas desde donde yo veo la información geológica. Entonces, antes de darles las recomendaciones de cómo esto se ve o se calcula objetivamente, para mí es más importante explicarles esta lógica para que no se olviden jamás, ¿sí? Para que no se olviden jamás que hay estas variaciones que son conceptuales, que ya las hemos visto seguramente desde la escuela, son cosas trigonométricas, geométricas muy sencillas, no es nada complicado, pero que muchas veces se dejan pasar por alto. Ahora, hace unos momentos un colega mencionó que hay cálculos trigonométricos, geométricos, gráficos también, obviamente, ¿sí? No recuerdo ahora exactamente la referencia, pero por ejemplo, hay gráficos donde uno tiene una especie de escuadras, de ábacos, donde uno tiene, por ejemplo, el ángulo de corte entre la sección y el rumbo de la estructura, ese es un ángulo, ¿no? Y ese ángulo en un gráfico lo intersecta en una especie de diagrama con respecto al ángulo, me parece, del buzamiento real, y después les da un resultado, un buzamiento aparente. No recuerdo ahora exactamente la referencia, pero la que yo creo y considero que es la más práctica, más rápida que uno pueda tener, por ejemplo, es la que pueden encontrar en el libro de Ragan, ¿no? Es un libro antiquísimo y muy clásico. ¿Lo han visto? El libro de Ragan, que es un clásico para los trabajos de geología de prácticos, sin mucha teoría, sino cosas totalmente prácticas. Ahí les explican trigonométricamente una relación angular que les relaciona, por ejemplo, el ángulo de corte entre el rumbo de la estructura, ¿no es así?, y lo que viene a ser, por ejemplo, la sección, que me parece que le consideran como una especie de ángulo beta. Tienen después el ángulo del buzamiento real, ¿no?, que me parece que es un delta o gamma, le considera así. Este es el buzamiento real. Y considera en la ecuación un ángulo alfa, un tercer ángulo, que vendría a ser el buzamiento aparente. Entonces, en esta referencia que les estoy diciendo, no recuerdo bien la página ni nada de ello, esos ángulos alfa, beta y gamma relacionan los tres ángulos en función de tangente, ¿no?, y seno y tangente. Muy bien.
Si no me equivoco, es la tangente del ángulo del buzamiento. Vamos a ver aquí la tangente del buzamiento aparente, si no me equivoco, por el seno del ángulo beta, ¿sí? Y por la tangente del ángulo alfa. Es decir, que ustedes tienen estos dos datos que lo pueden medir con el protractor o lo miden ahí a mano, o si tienen acá con Illustrator pueden medir el ángulo. Tienen estos dos ángulos, tienen su seno y su tangente, y obviamente el resultado que les salga aquí, ¿no es así? Obviamente, por trigonometría, va a resultar ser el arco tangente, ¿no? Del buzamiento, del buzamiento, vamos a ver aquí, disculpen, no, aquí cometo un pequeño error, disculpen. Vamos a ver, lo que yo quiero calcular es el buzamiento aparente, disculpen. Aquí es el tangente del ángulo de alfa, acá es el beta, y si no me equivoco, acá es el real. ¿Bien? Algo así. La cuestión es que al final el resultado que ustedes van a tener es el arco tangente del buzamiento aparente. Y obviamente eso yo pienso que si tienen, por ejemplo, una calculadora a mano, rápidamente lo pueden tener. O con una de estas calculadoras científicas, rápidamente uno hace ese cálculo. Esta es una, ya les había mencionado la primera, esta es la segunda, y la otra forma para ya los que están más avanzados o quieren profundizar esto más, porque imagínense, hacer esto conceptual e individualmente para cada dato, muchas veces es engorroso. Se imaginan para una sección regional, una sección con mucha población de datos, acá se pierde, pues, esto es tiempo, les diré. Entonces, otra opción, se las menciono, no la voy a enseñar obviamente, es utilizando QGIS. En QGIS hay una aplicación, hay un complemento, plugin, muy bien, que se llama QProf. Bien, yo les recomendaría que lo busquen, averigüen. Este plugin les permite hacer los perfiles topográficos directamente y proyectar sus datos, sus rumbos y buzamientos sobre el perfil topográfico. Y lo que hace todavía más aún, mucho más encantador a este plugin en QGIS es que esos valores de buzamientos, digamos que pueden ser 20, 18, 15, se los va a entregar con décimas automáticamente calculado en función de lo primero, en función de esto. Ya no lo van a hacer manualmente, ni tampoco van a sufrir mucho con datos pues que puedan tener pues 100, 200, 300, 500 datos. Imaginen hacer todo esto para toda esa cantidad de datos en ejemplos o proyectos reales. Se pierde tiempo ahí, ¿no? Entonces, esto que menciona Felipe, yo les he mencionado, es para quienes están empezando, quieren entender toda la teoría y toda la parte trigonométrica, y ya después las herramientas digitales nos dan a nosotros ya más productividad. Tan bueno es este plugin que todos esos datos se los va a entregar en un archivo CSV de Excel. Así que, y dependiendo de todos los datos que tenga. Y es completamente gratis. Eso ya se los dejo a ustedes para que lo investiguen después.